Gloria in excelsis Deo. Te Deum laudamus. Lectura del capítulo 11 del libro del Génesis, según la traducción de Monseñor Straubinger. La Torre de Babel. Tenía la tierra entera una misma lengua y las mismas palabras. Mas cuando los hombres emigrando desde el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinear, donde se establecieron, se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el betún les sirvió de argamasa. Y dijeron pues: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cumbre llegue hasta el cielo. Hagámonos un monumento para que no nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra. Pero Yahvé descendió a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé: He aquí que son un solo pueblo y tienen todos una misma lengua. Y esto es solo el comienzo de sus obras. Ahora, nada les impedirá realizar sus propósitos. Ea, pues, descendamos y confundamos allí mismo su lengua, de modo que no entienda uno el habla del otro. Así los dispersó Yahvé de allí, por la superficie de toda la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. Por tanto, se le dio el nombre de Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó Yahvé sobre la faz de todo el orbe. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem, después de haber engendrado a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 cuando engendró a Salá, y vivió Arfaxad después de haber engendrado a Salá 403 años, y engendró hijos e hijas. Salá tenía 30 años cuando engendró a Eber, y vivió Salá después de haber engendrado a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando engendró a Phaleg, y vivió Eber después de engendrar a Phaleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Phaleg tenía 30 años cuando engendró a Reú, y vivió Phaleg después de haber engendrado a Reú 209 años, y engendró hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando engendró a Sarug, y vivió Reú después de haber engendrado a Sarug 207 años, y engendró hijos e hijas. Sarug tenía 30 años cuando engendró a Nacor, y vivió Sarug después de haber engendrado a Nacor 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor tenía 29 años cuando engendró a Taré, y vivió Nacor, después de haber engendrado a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré tenía 70 años cuando engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Aram engendró a Lot, y murió Aram antes de su padre Taré, en el país de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y padre de Jesca. Era Sarai estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de su hijo de Aram, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse al país de Canaán. Y llegaron a Harán, donde se quedaron, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Comentarios de Monseñor Straubinger. Sinear, topónimo utilizado en el versículo 2, refiere a la región de Babilonia. Parece que el nombre de Sinear, o Senaar, según la Vulgata, es idéntico al nombre del pueblo de los sumerios, los más antiguos pobladores de Babilonia, quienes transmitieron su cultura y la escritura cuneiforme a los pueblos semíticos que invadieron el país en el tercer milenio antes de Cristo. En aquellos tiempos, la tierra de Babilonia no tenía la extensión geográfica de hoy, porque el Golfo Pérsico se extendía hacia el norte más allá de la actual juntura del río Tigris y del Éufrates.
Esta parte del golfo se llamaba Mar Maratu. En aquella región no hay piedras ni cal, por eso se sirven del barro para fabricar ladrillos y del betún en lugar de argamasa. Cuya cumbre llegue hasta el cielo. Esta expresión no ha de tomarse en sentido literal, ya que se aplicaba también a otros templos de Babilonia. Es tal vez la traducción del nombre sumerio de la torre Etemenanki, casa de los cimientos del cielo y de la tierra, que estaba un poco al norte del templo de Saglia de Babilonia, cuya base era de 91,5 metros cuadrados. Algunos buscan los restos de esta torre en las ruinas de Birs Nimrud o castillo de Nimrod, en las cercanías de Babilonia, otros en la torre Babil de la ciudad de Babel. Para que no nos dispersemos, por medio de esta frase puede verse que era la voluntad de Dios que se dispersasen y repoblasen la tierra, como lo había mandado Noé, pero revivió en ellos el espíritu de Caín, la rebeldía contra Dios, que siempre cunde en el mundo. Eran aquellos hombres inventores y progresistas, como el hombre moderno, que los imita en la construcción de torres babilónicas en sentido técnico y más aún en sentido ideológico. En lugar de cumplir la voluntad divina, edificaron la ciudad monstruosa, en la cual levantaron como símbolo de su unidad espiritual un templo, pues las torres babilónicas eran a su vez santuarios en cuya cumbre había un templo o por lo menos un altar. La idea que los animaba consistía en crear no solo un monumento, sino a la vez un centro idolátrico que les sirviese de lazo de unión. De ahí que Dios interviniera con tanta severidad. Soberbia, dice San Agustín, confundió las lenguas. La humildad de Cristo las unió de nuevo. En el versículo 5 puede verse cómo Yahvé descendió para ver. Este es uno de los antropomorfismos en que tan fecunda es la Biblia, en especial el Génesis. Por otra parte, la confusión de lenguas no deja de ser un fenómeno milagroso que se produjo por intervención del Altísimo. Hay, sin embargo, expositores que dan a este hecho un sentido figurado o naturalista y dicen que aquí se trata de un acontecimiento de orden puramente natural. La desunión en el pensar llevó a los hombres a separarse los unos de los otros, y una vez separados perdieron pronto la unidad de la lengua primitiva. En estas explicaciones hay que proceder con mucha prudencia, a fin de que no se pierda el contenido de la revelación. Las consecuencias de la separación de los pueblos y de la confusión de las lenguas repercuten hoy todavía en la humanidad, manifestándose en una desastrosa desunión intelectual, cultural y política, y en los nacionalismos extremistas, cultivados más que nunca en nuestros días, como fruto de los cuales presenciamos la supresión de naciones enteras, la explotación de los pueblos pobres y, ante todo, las incesantes guerras, que nunca fueron tan crueles como en nuestro siglo, a pesar de las tan numerosas instituciones internacionales y humanitarias. El nombre de Babel, contracción de Balbel, significa en hebreo algo así como confusión. Es una etimología popular en que se expresa el desprecio a Babilonia. En lengua babilónica significa Babili, puerta de Dios. La ciudad, situada a orillas del Éufrates, adquirió desde muy antigua extraordinaria importancia política. En el lenguaje de los profetas, Babel o Babilonia es la personificación del poder de los impíos. A partir del versículo 10, sigue la genealogía que tiene por objeto establecer la línea directa que enlaza a Abraham con el padre del género humano. La Sagrada Escritura nos muestra, a grandes rasgos, el entroque genealógico de Abraham con Adán por la parte fiel a Dios y heredero de las bendiciones. Sem, en quien caen las bendiciones de Noé. Noé, único setita fiel. Set, dado por Dios en lugar de Abel. Protoparentes depositarios y transmisores de la promesa llamada protoevangelio. De esta manera, Abraham, y por él el pueblo de Israel, llega a ser el heredero de todas las promesas de bendición hechas por Dios a la humanidad. Ur de los Caldeos es la ciudad situada al sur de Babilonia, sobre la orilla oriental del Éufrates. Las excavaciones realizadas en aquel lugar muestran que la ciudad natal de Abraham existía, ya en el tercer milenio antes de Jesucristo, y era célebre por su templo de Sin, es decir, de la luna. Harán, más tarde llamada Carrae,
Se halla en la región de Mesopotamia, a mitad de camino entre Ur de los Caldeos y Canaán. También, en Harán, se veneraba al dios lunar Sin, y las tribus que se agrupaban alrededor de Harán eran de la misma raza que las de Ur. De ahí que la migración de Ur se dirigiera preferentemente a la ciudad de Harán, la cual se hallaba, además, en el camino que llevaba desde Mesopotamia a las regiones sirio-palestinas. Tua liberandum susceturus